¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos. Soy tu anfitrión, el maestro Pedro Calderón. Vamos a iniciar las actividades respecto a nuestro examen muestra para certificación ante la CNBB. Acuérdate que el examen es el próximo 2 de julio. Esta batería consta de 22 preguntas. Te sugiero que tomes una hoja de cuaderno o hoja blanca, anotes las 22 preguntas, donde vas a ir poniendo tus respuestas. Recuerda que voy a iniciar con cada pregunta y te daré tiempo para que la respondas. En la situación real, a fin de que el video no sea demasiado extenso y a fin de no correr riesgo de que te demores y dé la respuesta correcta, adelantándome a que tú la resuelvas, te sugiero que en cada reactivo, cuando dé la instrucción de que te tomes el tiempo e inicies la solución del reactivo, pongas pausa al video. Una vez que resolviste el reactivo, reanudas la reproducción del video y en ese momento yo voy a dar la respuesta correcta, la explicación del por qué esa es la respuesta correcta y en su caso comentarios, recomendaciones de estudio. Y posteriormente pasaremos al siguiente reactivo. Espero que esta experiencia sea positiva, saludable, agradable y que te ayude para tu próximo examen. Vamos a iniciar. Bien, tómate tu tiempo. Es el momento de ponerle pausa al video. ¿Ya lo reanudaste? Bien. Voy a dar la respuesta correcta. Es una pregunta muy sencilla, ¿verdad? En general, todo el mundo sabe las 3 etapas del proceso de lavado de dinero y sus características fundamentales. Entonces, esta sería la estratificación. ¿Cómo lo respondes? Sabiendo las etapas del proceso de lavado de dinero y sabiendo en qué consisten. ¿Ya estás seguro? Pues vas a escoger esta respuesta. Si no estuvieras seguro, tendrías que analizar las opciones de respuesta. Ahora, aun y cuando en teoría tú estés seguro, siempre te voy a recomendar que hagas un análisis de las respuestas. ¿Por qué? Porque pudiese haber leído mal. A todos nos pasa, podemos confundirnos en la lectura. Bien, independientemente de que si sé o no estoy seguro, vamos a revisar el análisis de las respuestas. Bueno, ya sabemos que las 3 etapas son colocación, estratificación e integración. Entonces, de las 3 etapas del proceso, pues aquí están las 3, ¿no? ¿Cuál es la que tiene estas características? La colocación, pues es hacer el depósito del dinero. La estratificación precisamente es la que tiene estas características. Vamos, la actividad del núcleo de lavado, ¿no? Y la integración, pues es ya disfrutar los bienes o reinvertirlos en la actividad criminal o entregárselos al propietario real. Bien. Por lo mismo, si yo sé que estas opciones no son, pues, si acaso tuviera duda, me pueden de repente querer confundir con esto, pero pues esto es un tecnicismo, esta es una expresión coloquial, y bueno, también me pueden confundir con esta y esta, pero si yo estoy seguro del tecnicismo, no me voy a distraer. Entonces, es una pregunta aparentemente sencilla, no tiene mayor problema, es una pregunta básica, sería el colmo que no pudieras responder preguntas tan simples. Siguiente pregunta. Tómate tu tiempo y selecciona la respuesta correcta. Voy a dar la respuesta correcta. Ya debiste haber hecho tu pausa, entonces voy a dar la respuesta correcta. Igual, al igual que todas las preguntas, se responde con conocimiento. Yo sé
que las etapas de lavado de dinero, técnicamente, oficialmente aceptadas, son colocación, estratificación e integración. Esa es la definición o esa es la propuesta de la Comisión Nacional Bancaria. En otras literaturas a las etapas les llaman de manera distinta. Bueno, este es el tecnicismo que usa la bancaria, es el que te recomiendo que emplees. ¿Qué pasa si en la pregunta te utilizan otros conceptos diferentes? Tendrás que analizar el contexto de la pregunta, porque te podrían preguntar las etapas del proceso de lavado de dinero según Gafi. Pues eso ahí no hay. O te podrían preguntar las etapas del proceso de lavado de dinero según otros actores internacionales. En algunas de las convenciones hacen definiciones. Entonces ahí tendríamos que utilizar otros tecnicismos de repente, otros conceptos, otras palabras. En este caso, como no nos dicen nada más que las etapas del proceso, nosotros tendríamos que ver las opciones o utilizar el criterio de la Comisión Nacional Bancaria, que sería el criterio estándar para responder las preguntas. Todas las preguntas en general hacen referencia a una fuente. Bien, si no me hacen referencia a la fuente, entonces analizo las opciones. ¿Cómo lo resuelvo si no estoy seguro o tengo dudas? Bueno, empiezo a ver colocación, estratificación. Esta pues no existe, punto. Simplemente esta expresión no existe. De hecho, no existe ninguna de las definiciones. Igualmente, aquí descuento por este concepto. Acá me podría confundir, ¿no? De repente, alguien podría decir, la distribución es una etapa, a lo mejor en alguna de las demás literaturas se menciona, pero como te dije, el criterio inicial que debo de tomar en cuenta es el de la bancaria. Luego, lo mismo, todas tienen distribución o diseminación, entonces si ya eliminé estas opciones por este concepto, me queda esta última respuesta, donde dice integración, colocación, estratificación. Pues son las mismas, ¿no? Colocación, estratificación e integración. Si no estoy seguro de que el lavado de dinero es un proceso, que aquí me lo dice, me lo recuerda, pues a lo mejor voy a empezar a jugar al Tin Marín, ¿no? Aquí tengo 50% de probabilidades. Y a lo mejor yo digo, pues esta. Se equivocaron y pongo esta. Porque no sé o no recuerdo o no tomo en cuenta que el lavado de dinero es un proceso. Esta sería incorrecta, porque aunque son etapas, no van conforme al proceso. Si hablo de un proceso, quiere decir que primero integro, luego coloco y luego estratifico. Acá llevan el orden correcto porque primero coloco, luego estratifico y luego integro. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Siguiente pregunta. Tómate tu tiempo, haz tu pausa en el video y ahora voy a proceder a dar la respuesta correcta. Bien, el planteamiento es muy sencillo. Son diferencias entre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Hay 4 diferencias, de acuerdo a la literatura que nos proporciona la Comisión Nacional Bancaria, y hay otras diferencias de acuerdo a otras literaturas. Bueno, si no me dan referencia, tomo el criterio de la bancaria. Si me dan referencia, entonces yo tengo que tomar ese criterio, y en función de ello debo de hacer mi respuesta. Vamos a suponer que sí sé, pues tengo que leer las 3, ¿no? Si no, no voy a saber cuál es la correcta. Entonces dice, en el financiamiento del terrorismo, digo, sí me sé las 4 diferencias. Pues son 4 de este lado y 4 y se compara. Bien, en el financiamiento del terrorismo es importante investigar el origen de los fondos. Eso es incorrecto. En el lavado de dinero no es importante investigar el origen de los fondos. Eso es falso. En el lavado de dinero es importante investigar el origen de los fondos. Eso es correcto. Mientras que con el análisis del financiamiento del terrorismo es esencial identificar el destino del dinero y el financiamiento al terrorismo puede ocurrir con bienes lícitos o ilícitos, mientras que para el lavado de dinero el origen de este es siempre lícito. Bueno, parece ser que es obvia la respuesta, ¿no? Fácilmente pude descontar las anteriores.
La idea de este tipo de preguntas es que son preguntas con mucho texto. Si tú no tienes el conocimiento, te vas a revolver con los textos y va a ser difícil que encuentres la respuesta correcta. También requieres de habilidades de lectura para estar comprendiendo lo que estás leyendo. Por eso de primera mano, de inmediato me di cuenta que estas son incorrectas. Para explicarte el planteamiento de las respuestas correctas, yo voy a estar haciendo simulacros como si fuera un participante. Es decir, de buena fe, pues yo ya, bueno, de antemano yo ya sé por qué esa es la respuesta correcta y sé que esa es la respuesta correcta. Pero voy a estar haciendo ese tipo de simulacros para que puedas tener de manera vivencial lo que algunas personas de repente se enfrentan al hacer este tipo de exámenes, sobre todo si eres persona de primera vez. Las personas que ya han hecho el examen, pues ya se la saben, ya no hay tanta sorpresa. Se van a enfocar más a las preguntas, a los contenidos de las preguntas y a los conocimientos que les pueda yo agregar. Pero si eres primera vez, tengo que expresar absolutamente todo, tengo que transmitirte cierto sentir de lo que se está viviendo y cómo de repente te pueden estar tratando de distraer o confundir. Bien, es otra pregunta relativamente sencilla y no tiene mayor conflicto o problema. Pasemos a al siguiente cuestionamiento o reactivo. Tómate tu tiempo para resolver el reactivo, analízalo rápidamente y con calma. Acuérdate que es un tema de lectura y comprensión de lectura inmediata y tomar decisiones rápidamente. Tómate tu tiempo. Voy a dar la respuesta correcta. Bien, hasta ahorita hemos visto preguntas donde hay un cuestionamiento y hay diversas opciones de respuesta, ¿no? Son preguntas típicas donde miden nuestro conocimiento y la precisión del mismo. Vamos a ver qué dice acá. De acuerdo con la recomendación 1 del GAFI, evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo, no me dice más. Pues supongo que debo de escoger la respuesta correcta, ¿no? Entonces, igual, como no me dice más, yo tengo que leer las 4. ¿Sí? Y tengo que analizarlas las 4. No tengo opción. No hay otra forma de resolver esto. Entonces, vamos a ver. Me habla de la recomendación 1 del GAFI. Así se llama, me acuerdo que así se llama más o menos. Y entonces vamos a ver el primer párrafo. Dice, para mitigar los riesgos, y si me habla de riesgo, ok, de lavado de activos, efectivamente, el GAFI habla de antilavado de activos. Debe prohibirse a las instituciones financieras que mantengan cuentas anónimas o cuentas con nombres obviamente ficticios, principalmente de PEPs. Bueno, no tengo tanta memoria para saberme las 40 recomendaciones. Esta opción podría ser interesante, podría de repente ser parte de las respuestas correctas. Sigo con la segunda. Los países y las instituciones financieras deben identificar y evaluar los riesgos de lavado de activos que pudieran surgir con respecto al desarrollo de nuevas prácticas comerciales, incluyendo nuevos mecanismos de envío y el uso de nuevas tecnologías en desarrollo. Bueno, este párrafo, si me sé las recomendaciones del GAFI, o por lo menos me acuerdo de la mayoría, voy a darme cuenta que este corresponde a la recomendación 15, que es de nuevas tecnologías. Por lo tanto, no va. Ahora, si no me acordara de todas, es obvio que esta no corresponde a la 1, porque la 1 habla de la adopción del enfoque basado en riesgos por primera vez. No está tan especificado a este tema de nuevas tecnologías. Y aquí está la clave, nuevas tecnologías. Digo, eso lo tengo que hacer en nanosegundos. Tercera, los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos y financiamiento y deben tomar acción incluyendo la designación de una autoridad o mecanismo para coordinar acciones para evaluar los riesgos y aplicación de recursos encaminados a asegurar que mitiguen eficazmente los riesgos. Vamos, si estudié y más o menos me acuerdo de algunos conceptos en las recomendaciones principales, pues es fácil identificar que esto corresponde a la recomendación 1.
Si no estudié, pues seguramente, o no estoy muy seguro, no recuerdo bien, seguramente es una opción muy atractiva porque habla de riesgos, ¿no? Identificar y evaluar de riesgos, y aquí habla de evaluación de riesgos. Entonces, pues parece ser que esto se corresponde mucho a este tema. Vamos a ver la otra. Debe exigirse a las instituciones financieras que mantengan por un periodo de al menos 5 años todos los registros necesarios sobre las transacciones, tanto locales como internacionales, para asegurar la eficacia del sistema. Bueno, no habla de riesgos, habla de la conservación de información. Hay una recomendación, discúlpenme, se me barrió el número, no me acuerdo ahorita cuál es, pero hay una recomendación especial que habla de esto. Por lo tanto, pues esta no es. Me queda la duda entre estos dos. Bueno, ¿cómo podría yo, si no estoy muy seguro, llegar a la conclusión de que esta es la correcta? Bueno, esta ya hablamos o ya dijimos que tiene muchos elementos muy claros que están dirigidos para evaluar y entender los riesgos. Aquí el título mismo me lo dice, evaluación de riesgos aplicándoles un enfoque basado en riesgos. Si yo recuerdo lo que es un enfoque basado en riesgos, me voy a dar cuenta que esto no es un enfoque basado en riesgos, porque aquí, digo, para empezar, esto ni siquiera viene en las recomendaciones del GAFI, en ninguna. O sea, este texto no existe. Pero bueno, no tengo tanta memoria para acordarme de todo, entonces me causa confusión, y entonces la realidad es que esto sería apenas una política particular, un tema muy específico. No es enfoque basado en riesgos. Sería, cuando mucho, si acaso, un textito del enfoque basado en riesgos. Pero además esto está enfocado, acuérdate que en el GAFI hay recomendaciones que van dirigidas a los países y hay recomendaciones que están dirigidas a los actores financieros, a las entidades financieras, y otras que están dirigidas a los supervisores. Si tú te acuerdas de la recomendación 1 del GAFI, está dirigida a los países y a las entidades financieras. Sin embargo, hace mayor, digamos, actuación al país y habla de todos los procesos integrales. No se mete a detalles. Esto es detalle. Esto es detalle. Entonces, bajo esa lógica, pareciera que lo más adecuado es enfocarse en este texto y no en este. De todas maneras, lo mejor es repasar los párrafos clave de todas las recomendaciones. Acuérdate que todas las recomendaciones y sus notas interpretativas tienen párrafos clave como principios. ¿Sí? Hay que leerlas, ir descartando los párrafos paja y enfocarse en los párrafos clave. Son como principios, son como cosas que es notorio que es muy particular de las recomendaciones. Ese es el truco para estudiar las recomendaciones. Bien, siguiente pregunta. Tómate tu tiempo. Y bueno, ya que te lo tomaste, ya hiciste la pausa al video, voy a proceder a darte la respuesta correcta. Esa es una pregunta de completar, ¿verdad? De acuerdo con la recomendación 3 del GAFI, los países deben tipificar el lavado de activos en base a esto y esto, entonces son dos opciones, y los países deben tipificar el delito de lavado de activos a todos los delitos graves con la finalidad de incluir la mayor gama posible de delitos determinantes. Bueno, en realidad debo de completar estas dos partes, lo demás no me agrega valor, y bueno, evidentemente, si no sé la recomendación 5, perdón, la recomendación 3, si no la leí, no me acuerdo, va a ser muy difícil que responda esto. Entonces se resuelve con conocimiento claro y pleno. Ahora, no me acuerdo, y es que hay convenciones y son muchas. Vamos a ver cómo le puedo hacer. Bueno, puede ser que aquí tengo 3 que tienen convención. Entonces son diferentes convenciones. Y luego, en base al Consejo de Seguridad de la ONU y la Haya,
y a las resoluciones 1267 y resoluciones 1373. Ahí esas me las mencionan mucho. Uy, ya no me acuerdo de qué hablan. Bueno, definitivamente es conocimiento. Dudo mucho que si no te acuerdas de estas dos, puedes resolver. Ahora, si más o menos te acuerdas de que eran unas convenciones y no te acuerdas cuáles convenciones eran, bueno, pues automáticamente ya descuentas la A y la E. Pero pues te tendrías que acordar de que se trata de algunas convenciones. Si eres de los que dice, mira, todas ellas son muy parecidas y esa es la diferente, esa es la buena, ahí chafiaste. Seguramente ahí chafiaste. Así no se responden estas preguntas en Eval, tenlo por seguro. Entonces, pues más o menos tienes la pista de que son convenciones. No hay nada que yo recuerde que tenga que ver con el Consejo de Seguridad, al menos no en la recomendación 3. Y solamente me queda ver cuáles son las diferencias. Bueno, aquí dice la de Viena y la de Mérida. Si yo me acuerdo de la guía anticorrupción, la de Mérida habla de corrupción. Entonces voy a descontar estas. Solamente me quedan estas dos. Y por lo tanto, esta sería la respuesta correcta. Fíjate hasta dónde me tuve que ir, hasta acordarme de que la Convención de Mérida no es de Gafi. ¿Vale? Bien. Siguiente pregunta. Tómate tu pausa, tómate tu tiempo, responde correctamente. Voy a dar la respuesta correcta. Aquí nos hablan de la recomendación 5. Y dice, de acuerdo con la recomendación 5 del GAFI, siempre hay que leer bien el reactivo, financiamiento al terrorismo, así se llama la recomendación, sí, así se llama. Los países deben tipificar no solo el financiamiento de los actos terroristas. Perdón. Sino también, y me da una lista de cosas. Esta es la respuesta correcta. Entonces, si yo sé o leí la recomendación 5 y más o menos me acuerdo bien, rápidamente pues voy a ver las opciones y me voy a acordar que este es el párrafo correcto. Los países deben tipificar no solo el financiamiento de actos terroristas, sino también el financiamiento de organizaciones terroristas y terroristas individuales, aún en ausencia de un vínculo o con acto o actos terroristas específicos. Bueno, eso es, sí sé, rápidamente voy a poder eliminar todas, ¿verdad? Pero si no sé o tengo dudas o no me acuerdo bien, entonces tendría que ir utilizando el método de eliminación. Entonces, casi que sustituyo siempre los textos, ¿no? Los países deben tipificar no solo el financiamiento de actos terroristas, sino también el lavado de activos. No, porque este es financiamiento del terrorismo. O sea, el lavado de activos viene en otra recomendación. Sino también los delitos precedentes. Pues es que los delitos precedentes son respecto del lavado de activo, no son respecto al financiamiento al terrorismo. Más bien, dice Gafi que el financiamiento del terrorismo es un delito precedente de lavado de activo. Entonces, por ahí tampoco es. Luego, los delitos determinantes. Pues los delitos determinantes es lo mismo que los precedentes, así que se la descuento. A este momento, pues me va a quedar esta y esta, ¿no? Esta ya la leí, ya no la voy a analizar. Entonces vamos a ver. Los países deben tipificar no solo el financiamiento de actos terroristas, sino también a los políticos corruptos que apoyen las causas terroristas, así como a los proveedores de activos virtuales, sin dejar a un lado las organizaciones terroristas que lavan dinero y se presentan como empresa fachada. Digo, si no leí por lo menos la recomendación 5 y no la tengo más o menos clara, pues me puedo confundir en estas dos. Así de simple. O sea, la realidad es que me puedo confundir. No hay mucho de dónde hacerme si es que no leí. Porque el texto, pues, pudiera parecer como que muy adecuado al tema, ¿no? Y como no me sé de memoria los temas, podría
podría darme a entender que ese es el correcto. Entonces observa cómo es muy difícil, sin una seguridad plena de la recomendación, saber cuál sería la respuesta correcta en un caso de estos. Es importante recordar que la recomendación 3, la recomendación 5, la recomendación 1, la recomendación 10, la 8, y hay como 15 recomendaciones, son fundamentales en el estudio. ¿Cómo te das cuenta? Porque son las recomendaciones que se relacionan con el enfoque basado en riesgos de Gafi mismo y se relacionan con el documento de adecuada gestión de riesgos de Basilea. Todas se relacionan con las disposiciones, unas más, unas menos. Pero, por ejemplo, la 1 pues, es con el enfoque basado en riesgos, la 10 es con la debida diligencia. Ay, no quiero hacer la lista de todas. Pero algunas recomendaciones como esta son fundamentales. Si no te sabes el financiamiento del terrorismo, que es uno de los delitos clave, pues está en chino, ¿no? Como que si te llegan a hacer una pregunta de estas, va a ser una de esas preguntas atómicas, ¿no? Entonces, yo creo que la 3 y la 5 debemos tenerlas al menos muy claras, junto con esas otras recomendaciones que te dije. Bien. Siguiente pregunta, 7. Haz tu pausa y tómate tu tiempo. Voy a dar la respuesta correcta. De acuerdo con la recomendación 8 del GAFI, organizaciones sin fines de lucro, los países deben establecer medidas focalizadas y proporcionales en línea con el enfoque basado en riesgo a tales organizaciones sin fines de lucro para protegerlas del abuso, para el financiamiento del terrorismo, sin considerar una de las siguientes situaciones. Ahí está la clave. ¿Sí? La forma abreviada es que, pues, todas son situaciones que se consideran en la recomendación 8. Si la leíste, estarás de acuerdo conmigo. Si te la sabes, estarás de acuerdo conmigo. Pero si no, vas a tener duda. Entonces, es muy fácil decir, bueno, pues de acuerdo a la recomendación 8, que confirmo que así se llama, no me están choreando, no hay una opción que diga ninguna o cosas así. Entonces me fijo qué me están pidiendo. ¿Qué me están pidiendo? Que no considere una de estas situaciones. Voy a escoger la que no es una situación que sí se menciona en la recomendación 8 del GAFI. Entonces, otra vez, tengo que leérmelas todas. La parte de la recomendación sería esto, ¿no? Con el enfoque a tales organizaciones sin fines de lucro para protegerlas del abuso, del terrorismo, por organizaciones terroristas que se presentan como entidades legítimas, pues eso va en la recomendación. Ahorita voy a brincarme la buena. Por explotar entidades legítimas va en la recomendación. Por esconder o ocultar el desvío va en la recomendación. O sea, son cosas que se parecen al financiamiento del terrorismo y que incluyen en la recomendación 8. Sin embargo, esta expresión por jurisdicciones y políticos corruptos que apoyan causas terroristas, pues simplemente no está. Necesito tener conocimiento o recordar, al menos de manera genérica, las expresiones. Los documentos tienen una forma de redactarse. No me puedo aprender todos los documentos, pero sí puedo más o menos recordar o permear la forma de que están redactados. Y créeme que no habla de políticos corruptos. No hay esa expresión. No existe en las recomendaciones GAFI una expresión así. Y eso es lo único, si es que yo no estoy seguro cuáles debo de quitar. Eso es lo único que, que me daría pie para pensar que esta es la respuesta correcta, porque esto no está en la recomendación 8. Ahora, me piden una. Quiere decir que de las 4, 3 son correctas, una es incorrecta. ¿Sale? A veces me piden 2 o a veces me piden las que sean, no me dicen cuántas. Entonces yo veo en la caja de respuestas cuántas me piden y en función de eso evalúo. Bien, siguiente pregunta. Tómate tu tiempo, pon tu pausa
Y ahora sí, voy a dar la respuesta correcta. Muchas preguntas sobre las recomendaciones Gafi. Pues si el examen que me tocó así viene, pues así viene. De acuerdo con la recomendación 15, nuevas tecnologías, los países deben asegurar que en el contexto del procesamiento de las transferencias electrónicas, las instituciones financieras toman medidas para, de nuevo, yo debía haber leído la recomendación 15, nuevas tecnologías, por lo menos, y entender su esencia. Bueno, vamos a ver qué opciones hay. Si yo me sé casi toda la recomendación de memoria, pues sí, ya fácilmente busco esta, ¿verdad? Bueno, aquí está un poco difícil. Entonces tengo que analizar las opciones. Todas dicen congelar y prohibir SOC. Bueno, aquí van a congelar y prohibir la realización de transacciones con personas y entidades designadas cuando esas se encuentren en la lista de personas bloqueadas. Bueno, elimino esta porque la lista de personas bloqueadas es un concepto que solo existe en las disposiciones, no existe en las recomendaciones Gafi. ¿Te acuerdas que te dije hay un lenguaje, ¿no? Hay un lenguaje de cómo está redactado. Entonces, en las recomendaciones Gafi no existe ese concepto. Lo congelar y prohibir los recursos de los remitentes y beneficiarios. Vamos a hacer memoria, es que habla de nuevas tecnologías y sí habla de transferencias electrónicas, pero no entra a detalle. No entra a detalle. Hay una recomendación que habla precisamente de este tipo de temas. Por lo tanto, esta la descuento en esa lógica. Pero a lo mejor me queda duda. Y luego congelar y prohibir las cuentas de los delincuentes cibernéticos. Pues no, es que en la recomendación 15 no, ni en su nota interpretativa se refiere a delincuentes cibernéticos. Digo, no me la sé de memoria, pero sí recuerdo que no hay esa expresión por alguna circunstancia. Bueno, si no tengo ese poco conocimiento de repente, pues puedo confundirme con estas tres y tener duda de cuál es la correcta. Y tengo un 30% de probabilidad, más bien, tengo un 66% de probabilidades de escoger una mala. Es decir, hay dos sobre las que tengo duda y son incorrectas y una que es correcta. Ya eliminé una, pero las otras dos me pueden quedar con duda. Y bajo esa lógica, la verdad, es muy difícil, si no leí la recomendación, no tengo claro las partes esenciales de la pregunta, que pueda atinarle. Yo ahorita podría lucubrar y ahí hacer razonamientos atómicos y llego a esto, ¿no? No, la realidad es que si no hay claridad de que el lenguaje, porque eso sería el lenguaje de la recomendación, está enfocado a esto, no voy a poderla responder. Bien, siguiente pregunta. Tómate tu tiempo y pon tu pausa. Voy a decir la respuesta correcta y voy a explicar. De acuerdo con la recomendación 19 países de mayor riesgo, los países deben ser capaces también de aplicar contramedidas independientemente de algún llamado emitido por el Gafi en ese sentido. Tales contramedidas deben ser, pues hay unas que sí van a ser y hay unas que no van a ser. Ahora, me dice tales contramedidas. ¿Quiere decir que podrían ser muchas? No, primero voy a ver las opciones de respuesta. No me da una caja de opciones, sino que me da puros incisos. No me dice inciso A, B, C, D, inciso B, conforme a la regulación, dentro de los marcos jurídicos, designaciones especiales. O sea, no es ese tipo de respuestas, sino que me da letras de alfabeto y con eso debo de culminar. Bien. Si yo recuerdo a lo que se refiere la 19, pues voy a poder ubicar fácilmente eficaces y proporcionales a los riesgos. La 19 pues se llama países de mayor riesgo. Entonces, ahí está. Pero si no, voy a sufrir. Porque, vuelvo a leer,
Los países deben ser capaces también de aplicar contramedidas independientemente de algún llamado emitido por el GAFI en este sentido. Tales contramedidas deben ser dentro de los marcos jurídicos establecidos. No estoy seguro que ese término marcos jurídicos exista, pero creo que sí existe en las recomendaciones GAFI, entonces esto me va a confundir. Conforme a la regulación de país de procedencia. Sí habla de país de procedencia y países de origen y cosas así, pero eso está en otra parte como tal. Esta puedo descartar de repente. Ahorita me brinco esta. Es un principio GAFI, de la recomendación 1. Y este es un principio que reza en muchas de las recomendaciones. O sea, la gestión de riesgos debe ser eficaz y proporcional a estos. Puede llamarme la atención. Apropiadas y económicas, no, eso no. No. Económica no. Ninguna de las anteriores no creo porque tengo sospechas de algunas que sean. Todas las anteriores no porque tengo sospecha de que algunas no son. Entonces con eso elimino estas dos. Puede ser que algún reactivo sí tenga como respuesta todas las anteriores o ninguna, ¿eh? No vayan a creer que no es así. Bien. Me quedo dentro de estas dos. No sé, ya no me acuerdo muy bien. Yo no me guiaría de que, es que dice países de mayor riesgo y aquí también dice los riesgos. No hagas eso, no hagas eso. Que tu línea de decisión no sea eso, porque eso es coincidencia que pudieran haber puesto a propósito. Entonces, yo tengo que ver otro tema. Y si decido escoger esta, no es porque esté marcada, pero si decido escoger esta, es porque esto es un principio para efectos de riesgo en general. ¿Sí? Quieren que aplique la recomendación 1. Eso es lo que pretende esta recomendación 19, sin saberme la de memoria y sin acordarme. Entonces, por eso me podría inclinar a la C y no quedarme con la literalidad de esto que podría también ser razonable. Pensando que no me acuerdo. Bien, siguiente pregunta. Haz tu pausa. Y ahora sí, voy a dar la respuesta correcta. Dice, de acuerdo con la recomendación 22, actividades y profesiones no financieras designadas, debida diligencia del cliente, son actividades vulnerables, excepto, y te da una lista. Bueno, tengo que analizar primero, ¿verdad? Entonces, empiezo a analizar. Mira, el que sabe y el que leyó con atención se va a dar cuenta rápido que aquí está preguntándome de la 22 del GAFI y dice que son actividades vulnerables todas estas, excepto. Aquí hay un error en la pregunta, en el planteamiento de la pregunta, porque las actividades vulnerables, el concepto de actividades vulnerables solo existe en la ley FPORPI, no existe en las recomendaciones del GAFI. No existe. Entonces, obviamente, pues es ninguna. Así, nada más por comprensión de lectura. Y porque sé que este concepto no es de GAFI. Ahora, si no observé este detalle, no, pues sí, voy a hacer lo clásico. Son actividades vulnerables excepto. Y estoy pensando que actividad vulnerable son las que están incluidas en la recomendación 22. Y entonces voy a decir, pues los casinos sí están en la recomendación 22. Esta sí está en la... bueno, esta no. Esta es de la recomendación 15. No es de la 22. Pues es la C. Va a estar mal. ¿Vale? Esta sí es de la 22. Esta sí es de la 22. No, pues esta no.
Esta es F. ¿Cómo? Pero nada más me piden una respuesta. ¿Cuál va a ser la correcta? ¿La C o la F? Y empieza tu cerebrito a traicionarte. Actividades no financieras. Ah, es que esta es no financiera. Esta es financiera. Ese no, no, ya, chafeaste ya. ¿Sí? Proveedores de servicios societarios sí está incluida en la 22. Pero esta es incorrecta. Seleccionar esta, perdón, esta es incorrecta. ¿Por qué? Porque en las recomendaciones GAFI y en la 22 en particular no existe el término de actividades vulnerables. Son APFND, perdón, APNFD. ¿Vale? Decir que todas las anteriores pues es falso. De hecho, esta ni siquiera existe de nada. No es nada. ¿Sí? Con esta descontaría esta. Y entonces, ninguna de las anteriores es actividad vulnerable de acuerdo a la recomendación 22. Siguiente pregunta. Bien, ya pasamos las preguntas fáciles. Ahora vámonos a las difíciles. Estos son cuadros de relación. Hay otros modelos. Por razones prácticas solamente utilizo cuadros de este tipo, pero hay otros modelos que te pueden presentar cuadros más complejos, verdaderas matrices, o otro tipo de ejercicios de correlación, pero en esencia es de lo mismo. Bien, hay organismos y hay funciones. Entonces yo debo de ver cuáles organismos tengo y cuáles funciones me dicen y ver a cuál le corresponde. Tómate tu tiempo y resuelve. Ponle pausa. Bien, voy a dar la respuesta correcta. Como todos los reactivos anteriores, se resuelve pues con conocimiento, ¿no? Entonces, si yo sé, voy a ver primero, aquí tengo que partir, bueno, primero tengo que aprenderme los organismos, ¿no? A ver, ¿de cuáles me están hablando? El GAFI, la UIF, Egmont y la Unidad Especializada de Análisis Financiero de la Fiscalía, la UEAF. Ok. Bueno, tengo que ver qué opciones me dan. Si estudié y sé todo, pues me sé todas las funciones de todos. Pero si no, pues ahí es donde voy a empezar a papalotear, ¿verdad? Entonces, si estudié y hice todo, pues voy a fácilmente identificar que estaba con esta, estaba con esta, estaba con esta, estaba con esta, y voy a buscar las opciones de respuesta y las voy a encontrar bien fácilmente, ¿no? Ya, listo, porque ya sé. Ahora, si no sé o tengo duda, o para el análisis de opciones de respuesta, voy a hacer lo mismo. Vamos a ver. Fomentar el desarrollo de las unidades de inteligencia financiera y la cooperación entre ellas para combatir el lavado de dinero. Bueno, pues parece que eso es del grupo Egmont, ¿no? Vamos a ver si está el grupo Egmont acá. Sí, sí está. Conducir la investigación para la obtención de indicios de pruebas vinculadas a ORPIS. ORPIS habla de ley FPORPI. No habla en GAFI, no habla en Egmont. Entonces, esto es para la ley PIORPI, y la ley PIORPI está, o más bien dicho, la UEAF se menciona en la ley PIORPI. Así que, pues es de acá. No me acuerdo de la función, pero me acuerdo que este corresponde a este por ley PIORPI. Si me acuerdo de la función, pues ya, lo relacioné. Sirve como agencia central para la recepción de la información revelada por los seguros obligados. Pues es la UIF, ¿no? Desarrollar y perfeccionar los estándares internacionales, pues es el GAFI. Entonces, si sé, ya confirmo, ¿no? En mi hojita, ahí le voy anotando la 4.1, la 3.2, para armar mi propia respuesta. Y luego la confirmo, sí, sí la encontré. Ahora, si no sé, como te dije, pues es que no sé, me confundo. O sea, sí me acuerdo de todo, pero me confundo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué opciones de respuesta tengo. La 1, 2 empiezan con 1 y con 2. Sí. Y 2 son con 4.
Entonces, vamos a ver. Si la 1 fuera el 1, pues el GAFI puede ser la más fácil, ¿no? O a alguien se le facilitará la WIF, las funciones de la WIF o las funciones del GAFI. O sea, todos tenemos un conocimiento mínimo. Entonces, ahí tendrías que ir viendo tu conocimiento mínimo. Voy a explicar a detalle cómo más o menos se resuelven ese tipo de reactivos. No es una regla absoluta, si te fijas, no es una regla absoluta, es coyuntural. Cada pregunta tú la tienes que ir resolviendo con los datos que tienes. Por eso la fórmula es, lee bien, ve qué te están preguntando, ve qué tienes que hacer y ve qué respuestas tienes. ¿Sabes? Si sabes la respuesta, pues ahí la pones y luego confirmas. Si no la sabes, pues tienes que analizar. Entonces, si no sé, pues vamos, si no sabes nada, estamos fastidiados, estamos jodidos ya. Debes de saber algo. Entonces, los supuestos que yo voy manejando, los manejo como si yo fuera un alumno, de repente no sé, pero pues sé algo. Entonces, con eso me planto, con lo poco que sé para descontar y para acertar. Y de ahí ya voy razonando. Entonces, si yo quiero empezar con la A, porque soy muy ordenado, me dice que el 1 va con el 1. 1 va con el 1. Pero quien fomenta el desarrollo de las unidades financieras no es el GAFI, es la WIF. Es un conocimiento que yo tengo. Por lo tanto, esta es incorrecta. Ya la descuento de primera mano. Luego, 1, 2, 1, 2. Lo mismo, ¿no? Conduce la investigación, no sé, estoy confundido. Puedo estar confundido. Vámonos a ver qué dice. Dice que la 2, 3. La WIF. Ah, no, pero la 2, 3 sí. Fíjate, la 2, 3 es correcta. Esta es correcta. Voy armando ya. Tengo duda de esta. Vamos a ver esta. 1, 4. Que no sepas que el GAFI hace esta función, estás frito. ¿Vale? Estás frito. Entonces, también veo que aquí hay otra que tiene 1, 4. Ahora, ya había yo determinado que la 2, 3 es correcta. Entonces, esta es correcta, esta es incorrecta. Ya le voy tachando aquí. Pues ya, seguramente 3, 1, 3, 1. Grupo de Egmont correcto. Pues por diferencia, como tenía duda de estas, por diferencia las saco. Y ya resolví. Y ya le atiné. ¿Vale? No vas a tener el conocimiento, vas a estar aplicando, vas a estar razonando, hay que estar viendo las opciones de respuesta que tienes. La opción ninguna de las anteriores, pues evidentemente no es, porque por una que yo sepa con seguridad que sí es, automáticamente descarto la opción de ninguna de las anteriores. Bien. Vamos a hacer un breve receso para continuar en unos minutos. Tómate el receso que tú quieras. Yo voy a tomarme 20 minutos. Ahorita nos vemos. Bien, pues vamos a continuar entonces. Siguiente reactivo. Hay que relacionar el evento con la manifestación que corresponda. Manifestación, declaración o lo que sea. Bueno, tómate tu tiempo y resuelve la pregunta o el reactivo. Pon tu pausa en el video y ahora sí voy a dar la respuesta correcta. Bien, aquí nos habla de 4 eventos o foros: la Convención de ONU de Viena, la Convención de Palermo, la de Mérida y la reunión del G7 de 1989. Pues otra vez, si sabes qué ocurrió en esos eventos, pues fácilmente vas a poder responder. Y las respuestas correctas, pues son estas. Si no tienes todos los conocimientos, vas a emplear el método que te expliqué hace rato. Partes de lo que te sepas
y vas armando y comparando con las respuestas correctas. ¿Vale? Aquí ya nos están combinando conocimientos de varias áreas, en este caso de varios foros. No te hacen una pregunta para saber qué cosa de Viena, sino que es un reactivo que contiene muchas cuestiones, muchos aspectos de diversos foros. Siguiente pregunta. En el examen de hace 5 años y de repente 2, 3 posteriores, venían varias cuestiones de los organismos y sus funciones. Ahorita simplemente para efectos prácticos y más simples, pues les estamos haciendo una pregunta en relación al organigrama. Mi recomendación es que no pierdas de vista los organismos, cómo se estructuran y cuáles son las funciones de cada uno de estos cargos, porque puede ser que hagan preguntas al respecto. Bien, independientemente de lo anterior, pues tenemos esta pregunta, tómate tu tiempo para responderla. Es para reafirmar conocimientos. Si ni siquiera habías estudiado esto, bueno, existe y vale la pena también no perderlo de vista, está dentro del temario. Haz tu pausa y resuelve. Bien, voy a dar la respuesta correcta. Si yo puedo identificar este organigrama, pues sé perfectamente que pertenece al GAFI. Si no, pues entonces voy a utilizar razonamiento. Grupo Wolfberg no tiene estructura, no tiene organigrama. GAFI-LAT tiene una estructura de alguna manera parecida, pero en realidad es muy diferente. Egmont tiene un grupo de gobernadores, no. Tiene un grupo de cabezas de unidades de inteligencia financiera. Y Comité de Basilea pues tiene un grupo de gobernadores. Entonces esas son las diferencias que de repente podría encontrar yo en las tres diferentes estructuras de estos organismos. Pueden hacerte preguntas para relacionar los organismos para relacionar los organismos con sus diferentes cargos. Hay cargos muy particulares en los diferentes organismos, o como en Wolfberg no hay cargos. O pueden preguntarte las funciones del presidente de cada organismo. Tienen diferentes funciones. ¿Vale? Entonces, pues no dejes en saco roto de repente los temas de los organismos internacionales. Siguiente pregunta, tómate tu pausa, responde, ponle pausa al video. Bien, voy a dar la respuesta correcta y su análisis. Todas las preguntas anteriores... no. Discúlpame. Aquí simplemente es un concepto. Es una pregunta así. No tiene forma. Entonces dicen, lo lógico es que me están haciendo un planteamiento y tengo que escoger una de estas. Ya. Dice, es una revisión de los sistemas y mecanismos que se han creado en cada país miembro para la prevención y el combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y me da procesos de verificación de actividades vulnerables. No, pues eso no. O no sé. ¿Sí? Otra vez, si yo me acuerdo del concepto de evaluaciones mutuas del GAFI-LAT, pues es eso. Tan. O del GAFI. Es eso. Así de simple. Pero si no, entonces yo tengo que ver las respuestas, ¿no? Y tengo que estar viendo. Entonces, proceso de verificación, dice, es una revisión de los sistemas y mecanismos por cada país. Pues aquí habla del SAT, pues eso es de México. Tan. Luego, juicio contencioso administrativo, pues eso es de México. Aquí habla de cada país. Entonces debe de ser del GAFI esto. O de Basilea. Si no me acuerdo bien, ¿no? Bueno, pues aquí habla del GAFI, del GAFI-LAT. Y luego evaluación de cumplimiento del SAT.
es de México. Y luego auditoría de las 40 recomendaciones del GAFI. Si no estoy muy seguro, pues voy a andar papaloteando en estas dos. Tengo elementos para eliminar estas. Tengo duda en estas dos. ¿Y cómo lo puedo resolver? Alguien dirá, es que el gafilán no viene en la bibliografía. ¿Tienes razón? Sí, tienes razón, no viene en la bibliografía. Pero el gafilad es parte del gafi. Vale la pena darle un repaso. Ahora, independientemente de eso, tanto el gafi como el gafilad, etcétera, funcionan con los mismos principios. O sea, hay procesos de evaluación mutua. Entonces, desde que puede hacer aquí un error de dedo y le pusieron gafilad, y así puede venir la pregunta en la bancaria, hasta que, pues así decía gafilad, porque efectivamente hay procesos de evaluación mutua. Ahora, como estoy confundido porque no sé bien, no existe el concepto de auditoría de las 40 recomendaciones. O sea, dentro de las funciones y los mecanismos del GAFI están los procesos de evaluación mutua. Y hay otros procesos, pero no hay una auditoría per se. Eso no existe. Por esa razón, si me acuerdo de que esto no existe, voy a poder determinar que esta es la respuesta correcta. Siguiente pregunta. Pon pausa para que puedas responder por tu cuenta y ahorita explico la respuesta. Voy a dar la respuesta correcta. Dice, es el concepto de riesgo de acuerdo a la regulación PLD-CFT mexicana. Bueno, me pudieron haber preguntado el concepto de riesgo de acuerdo al GAFI, de acuerdo a Palermo, o perdón, de acuerdo a alguna de las convenciones de la ONU, o diversos organismos que tienen sus propias definiciones. Bueno, pues aquí me preguntaron, pues de acuerdo a la regulación mexicana. Pues es de la C. Este concepto, la probabilidad de que las entidades financieras o las que realicen actividades vulnerables sean utilizadas para realizar actividades de lavado de dinero y financiamiento, pues es el concepto de riesgo de acuerdo a la regulación. La regulación financiera habla de las entidades financieras y las actividades vulnerables se entiende como las no financieras que vienen en el 17 de la ley FPORP. Las dos son financieras, perdón, las dos son actividades vulnerables, pero hay esa diferenciación. Entonces, si me habla de la regulación mexicana, pues esta abarca las dos, la PIORPI y las regulaciones financieras. Ahora, las recomendaciones GAFI o GAFI refiere el riesgo de esta forma. Para GAFI es la probabilidad de que tanto las entidades financieras como las actividades y profesiones no financieras designadas sean empleadas para la comisión de los delitos de lavado y de financiamiento. Palabras más, palabras menos. Entonces son conceptos muy parecidos. Lo que cambiaría sería el lenguaje que se está utilizando. Aquí no habla de APFND, sino que habla de actividades vulnerables. Por eso esta es correcta para efectos del régimen mexicano. Ahora, otras definiciones de riesgo, otras definiciones de riesgo hablan de daño, de incertidumbre. ¿Sí? Pero te vuelvo a repetir, tanto GAFI, que es el organismo clave en materia de antilavado, como las disposiciones en general en México, tienen el concepto de riesgos muy acorde. Ese concepto, la probabilidad de daño porque usan a las entidades financieras y de lavado y de actividad vulnerable para la comisión de los delitos de lavado y financiamiento, es el concepto universal de riesgo genérico. ¿Sí? El concepto más básico de riesgo, así dice, es la probabilidad de daño que cause un evento. Aquí en GAFI y en disposiciones, y sobre todo en el EBR, no les importa el daño per se,
Les importa que las entidades sean utilizadas. Por eso sé que esta no es correcta. Luego, el efecto de la incertidumbre en las entidades que realizan actividades vulnerables que les impide el cumplimiento de disposiciones. Esta respuesta está basada en el concepto moderno de riesgo. En las normas ISO de repente manejan ese concepto. Es decir, el riesgo es empresarial, ¿no? Estamos hablando de empresas. Y el problema de la gestión es que no hay información. Entonces, el concepto de riesgo moderno es el efecto de la incertidumbre en el logro de los objetivos. También se sale de daño, ya no les interesa daño. ¿Qué incertidumbre hay por el logro de objetivos? Por eso sé que esta es incorrecta. Entonces, tengo otros conocimientos que me dan luz para saber cómo descontar algunas de las respuestas si es que tengo duda. La probabilidad de que las entidades financieras o que realizan actividades vulnerables sean sancionadas por la UIF. Eso no es riesgo. O sea, ese no es el concepto. Aquí sería la probabilidad de sanción, no la probabilidad de un universo esquemático que previene un hábitat dado, como es el tema de antilavado. Es una acción internacional. No está hecha para que te cobren o no te cobren multas. Por eso descuento esta. Y el efecto de las sanciones de la UIF por incumplimiento de los seguros obligados va junto con pegado con esto. Entonces, estas las descuento por las razones que ya expliqué y me quedo con esta. Si acaso no estuviera seguro, ¿verdad? Entonces, si estoy seguro, pues esa es la respuesta correcta. Si no estoy seguro, hago este análisis, observa cómo en los análisis voy mezclando conocimientos de otras áreas de lavado, de otras áreas de los temas, de otras áreas de otras disciplinas inclusive, porque así es como pueden venir las preguntas en un momento dado. Siguiente cuestión. Bien, tómate tu tiempo y responde. Hay que relacionar los organismos con las funciones. Haz pausa al video y selecciona la respuesta correcta. Voy a dar la respuesta correcta. Evidentemente, pues tengo la UIF mexicana, la UEAF, la Secretaría de Hacienda y entidades colegiadas. Pues tengo que saber qué funciones realizan todos esos organismos. Si no sé las funciones de esos organismos, pues seguramente me voy a confundir. Si las sé, pues voy a poder responder correctamente. Y bueno, nada más así como repaso, la UIF hace esta función, la UIF mexicana, ¿vale? No es la UIF en general, sino es la UIF mexicana, ¿vale? La UEAF hace esta función, es la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Financieros, y entonces no las voy a confundir, ¿verdad? Porque esta nada más distribuye información y esta investiga. Hacienda, pues hace las denuncias en motivo de estos delitos, y las entidades colegiales, pues es una figura que existe en la ley PIORPI, para todos esos sujetos obligados que quieren presentar sus reportes, perdón, sus avisos a través de estos organismos que se llaman entidades colegiadas. Entonces, pues así es como se resuelve. Si no sé todas las funciones, ya te expliqué el mecanismo, ¿no? Voy comparando las respuestas y armando de alguna manera por eliminación cómo se soluciona. Siguiente pregunta. Haz tu pausa en el video.
Bien, voy a dar la respuesta correcta. Acá nos están haciendo un tipo de preguntas, entre comillas, novedoso, porque tiene forma de argumento, como de un guión, como de una historia, como de una anécdota, una situación, la solución de un problema dado. Así está redactado. Todas las preguntas de acá para atrás están redactadas con el estilo original en que venían o vienen muchas preguntas de examen, porque los temas a eso se prestan. Es muy difícil poner casos prácticos. Entonces, simplemente es un modelo. No significa que de las GAFI no te puedan poner casos prácticos, o de los otros temas no te puedan poner casos prácticos. Solamente estoy diciendo que los planteamientos son un poco difíciles de armar sin que rayen en lo ridículo. Yo no quise poner cosas que parecieran ridículas. Pero prepárate para todo, ¿eh? Definitivamente prepárate para todo. Entonces, la mayoría de las preguntas, o muchísimas preguntas, una buena cantidad de preguntas, ahora viene con este estilo. Es una narrativa de una situación específica. Está adornada. A mí me gustaban más las otras preguntas porque son más precisas. Sí, sí, rebuscadas y todo lo que quieras, pero son más precisas. Ahora no. Considero que ahora hay un grado mayor de dificultad. Entonces, tú que no has hecho el examen nunca, pues ya sabes un tipo de preguntas. Tú que ya lo hiciste alguna vez, pues ahorita estás reafirmando, reforzando. Y ahora todos vamos a ver los nuevos tipos de preguntas. Voy a estar sancochándole, voy a estarle mezclando, no te preocupes. Bien, en realidad es la misma cosa, porque el otro tipo de preguntas es más parco, más frío. Y aquí es como que campechaneado. Entonces, tú cuando lees la historia te puedes distraer, abusado, no te distraigas. Te puedes perder, abusado, no te pierdas. En el otro te duermes, ¿no? Son lecturas muy monótonas. Entonces, el truco es el mismo. Lee la pregunta, lee el planteamiento y determina el núcleo, determina la parte relevante, determina exactamente qué cosa quieren. Y luego, si sabe la respuesta, y ahí está, adelante. Si no, analiza para saber cuál es la respuesta correcta. Bien, aquí nos dice la historia, el licenciado Pérez, ejecutivo de cuenta de la financiera XSA, está entrevistando a un nuevo cliente y durante el proceso sospecha que las transacciones están relacionadas con el lavado de activos o con el financiamiento al terrorismo. Conforme a la recomendación 10 del GAFI, seleccione las acciones de cómo no debe proceder en este caso. Es de cómo no debe, ¿sí? No es de cómo debe, es de cómo no debe, ¿sí? Entonces, para resolver esto, pues me tengo que aprender los puntos que considera la recomendación 10 del GAFI, porque si no, pues no voy a poder responder esto. Ahora, ¿por qué te decía que este tipo de casos a veces es un poco difícil de plantearlos en las recomendaciones? Porque mira, en la realidad, no vamos a usar las recomendaciones del GAFI, vamos a usar las disposiciones. O sea, en la realidad. Entonces, de aquí la pregunta pues ya tiene como una locura, ¿no? Por eso te dije, no quiero preguntar locuras. Pero cuando tú te enfrentas a una pregunta así que parezca marciana o loca, no te azotes. Ve otra vez lo que te quieren preguntar. Es una persona que quiere saber de esta lista cuáles no corresponden a la recomendación 10 del GAFI. La pregunta la pudieron haber planteado en el sentido clásico. De la siguiente lista, seleccione las acciones que no deben proceder conforme a la recomendación 10 del GAFI. Entonces, eso está de adorno, ¿sí? Hay que saber ubicarlo y no hay que distraerse con ese tipo de cosas. Bien, pues bien rápido, ¿no? Tengo que saber esos temas y estas dos sí están en la recomendación 10 del GAFI. Estas dos acciones sí se deben de hacer conforme a la recomendación 10 del GAFI. Acuérdate que la recomendación 10 habla de la debida diligencia, ¿vale?
Entonces, sí, menciona que hay que tratar normalmente de identificar y verificar la identidad del cliente o beneficiario final y hacer un reporte de operaciones sospechosas dirigida a la UIF. Ya. Ahora, pues notificar al oficial de cumplimiento, pues eso no es del GAFI, eso es de las disposiciones. Evaluar al cliente conforme al EBR, pues el EBR sí es del GAFI y es de las disposiciones, pero aquí habla de identificación del cliente. Esto no es para identificación del cliente. Preparar un reporte 24 horas, pues no, porque eso es de las disposiciones. Y tratar normalmente de identificar y verificar la identidad del cliente y el usuario y el propietario real. No, porque no existe propietario real en GAFI. Y por esto digo, léete los glosarios, ¿eh? Es importante leerse los glosarios. Muchas preguntas, los trucos están ahí. Utilizan la terminología y la revuelven. ¿Vale? Entonces, por eso descuento estas. Tan, tan. Solo hay 2 buenas y 4 malas. Ahora, el método clásico es que si no sé, pues me pongo a revisar, ¿no? Ay, alguna de esas he de saber de repente que no es, que está loca. Bueno, por ejemplo, tirada de los pelos, no, notificar al oficial de cumplimiento, pues de plano, bueno, no se puede ser. Pero no, porque estoy identificando al cliente. Evaluar al cliente conforme al EBR. Esta es la que más me gusta que no esté. La 4 no. Entonces, todos los que tienen 4 podrían ser respuesta correcta. ¿Vale? No, pues todas. Ya ves cómo ese truco de veras no sirve mucho luego. Híjole, no, pues no me ayudó. Ahora vámonos a ver. Yo sé que esta es correcta. O sea, esta sí está obligada, ¿no? Habla de reporte de operaciones sospechosas dirigido a la UIF. Entonces, todas las que tengan 6 no deben de estar, solamente una tiene 6. Y ahora, esta 5 es correcta. Entonces, esta no tiene 5, aunque tenga 4. Esta tiene 6, esta la descarto. Y estas 2 tienen 5. Entonces, ya el problema me queda en estas 2. Yo tengo que analizar. Bueno, aquí la 1 coincide. Luego la 3 y la 2. Híjole, ahí está en chino. Ya me atoré otra vez, fíjate. Porque coinciden en todas y las diferencias es esta. La 3 y la 2. Si yo no sé que esta acción está incluida en la recomendación 10, pues me voy a confundir, ¿no? Ahora, razonando un poco, como te dije hace ratito en mi planteamiento, bueno, es que EBR en general, el concepto EBR se menciona en la recomendación 1. Y ni así, porque eso más bien se menciona en la guía para el enfoque basado en riesgos. Entonces, ni siquiera viene en las recomendaciones. Por eso descuento esto. Y se menciona en nuestras disposiciones. No es algo que se haga para la evaluación de riesgos del cliente. Entonces, si tengo duda, razono y con eso elimino esta opción para quedarme con la opción C. Va a depender de tu conocimiento. ¿Sí? Casi vamos a la mitad, ya estás aprendiendo los tips, ya se supone que estás preparado, entonces ya deberías de estar respondiendo bien las preguntas. Las anteriores, de repente, pues sí, tendrías problema. Ahorita te voy a encargar que utilices la técnica que te estoy enseñando para poder responder las preguntas posteriores. 18. Pon tu pausa, responde y ahora sí, voy a darte la respuesta correcta. Dice que no es conducta del 400 bis. Pues si te acuerdas, el 400 bis tiene alrededor de 20 y tantos verbos para sancionar o tipificar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Acuérdate que el delito es ORPI, no es lavado de dinero. Ya en muchas disposiciones, sobre todo modernas, ya dijeron, lavado de dinero es el delito al que se refiere el 400 bis para efectos de estas disposiciones o de estas leyes o de este precepto. Pero la realidad es que una cosa es el delito del 400 bis y otra cosa es el proceso de lavado de dinero. No todo lo que dice el 400 bis es lavado de dinero, porque basta con que guardes o traslades
recursos ilícitos y ahí no estarías haciendo todo el proceso. Entonces, no tienes el proceso de lavado, pero sí incurres en el delito de 400 bis. Es importante hacer esa diferenciación. Si de repente tienes duda en esto que te acabo de explicar, escríbeme, por favor. Te recuerdo que si me escribes por WhatsApp, al final de la presentación vienen mis datos. Si me escribes por WhatsApp, identifícate, por favor. Si me hablas por teléfono, no te voy a responder. Primero, mándame mensaje de texto o de WhatsApp, te identificas, yo te agrego a mi directorio y entonces sí podemos hablar por teléfono. ¿Sale? Bien, pues te tendrías que saber las conductas del 400 bis, que será un pecado que si vas a una certificación de antilavado, no sepas las conductas del 400 bis. Entonces, la que no es la de destruya. ¿Vale? Esa es la que no es. Pues si te acuerdas del 400 bis, todas estas sí son. Esta no es. ¿Vale? No hay más que agregar. Pregunta 19. Estamos en la recta final. Toma tu pausa, pon en pausa el video, perdón, y responde correctamente. Aquí te da una caja de respuestas, en otras no. Voy a dar la respuesta correcta. Son supuestos abordados en las medidas de debida diligencia conforme a la recomendación 10. Si no conozco este tema de Gafi, ¿qué clase de certificación voy a tener? Bueno, pues si sabes la respuesta, si ya leíste la recomendación 10 y sabes las medidas, pues vas a identificar. A la hora de estarlas leyendo todas, vas a descontar y vas a identificar. No me voy a detener mucho en explicar esto. ¿Vale? Ahora, si no, entonces tengo que ver las opciones de respuesta. Pues para empezar son 4, ¿no? Entonces imagínate que estoy acá. Todas las opciones de respuesta tienen 4, entonces aquí hay 10 opciones, de las que 4 son correctas y 6 son incorrectas. Es una forma de ir razonando. Pues puedo empezar a jugar. Vamos a ver. Factores comunes. Estoy hablando del caso de que no sé nada o no me acuerdo de la recomendación 10. Vamos a ver. Identificar al propietario real, híjoles, pues quién sabe. Pero es que en Gafi no se llama propietario real, se llama beneficiario final. Puede ser que le descuento. Constatar en las listas PEP. Híjoles. Puede ser, ¿no? Puede ser. Pero listas PEP no es lenguaje de Gafi. Lo voy a dejar en suspenso. Identificar y verificar la identidad del cliente, pues no sé muy bien, pero pues puede ser, ¿no? Si estoy hablando de recomendación 10, debida diligencia y debida diligencia e identificación del cliente, pues es así. Realizar reporte de operaciones sospechosas, pues no, porque eso ocurre cuando ya detecto algo, ¿no? Ahora, cuando identifico y caigo en un caso de sospecha, pues podría ser, híjoles, entonces podría ser. No me ayuda mucho, ¿verdad? Identificar y verificar al beneficiario final. Beneficiario final si es de Gafi. Entonces así ha de ser. Entonces, mira, ya me encontré una que sí creo que es. Estas tengo dudas entre que sí y que no. De repente esta, no. Identificar a otros terceros involucrados en la operación, híjoles, pues quién sabe, pues yo creo que sí. Entender y obtener información sobre el propósito y el carácter que se pretende dar a la relación comercial. Híjoles, pues quién sabe. Puede ser. Pero quién sabe si, mira, esta, pues claro que hay que identificar y verificar otros terceros, pero aquí también dice lo mismo del beneficiario final, ese también es un tercero. Entonces, ¿cuál es la buena? O sea, olvídate que ahorita estén marcadas, ¿eh? Las dejo marcadas para que tú puedas entender un poco mejor la explicación que voy dando. Pero ahorita imagínate que no está ninguna marcada. Establecer un modelo de identificación y conocimiento del cliente y el cliente ocasional.
No, pues no sé. Realizar una debida diligencia continua en la relación comercial y examinar las transacciones llevadas a cabo a lo largo de la relación. No, pues no sé. Identificar al beneficiario final de las estructuras jurídicas. Híjoles. Es lenguaje GAFI. Sí me suena a identificar al cliente o a debida diligencia. No, pues no sé. Fíjate. O sea, si no sé, si no leí la recomendación 10 y no sé las medidas de diligencia debida, pues va a estar bien difícil responder esto. Ni porque le estés haciendo, porque mira aquí, de las opciones de respuesta que tengo, estas dos tienen 5, estas dos tienen 3, estas dos tienen 7, estas dos tienen, de esas 3 tienen 9. Entonces, ahorita tú sabes que esto es lo correcto. Entonces, aquí hay una opción que tiene 2 correctas y aquí tienes otra opción que tiene 2 correctas. Pero como tú no sabes todo lo demás, pues no sabes cuál es la correcta y la incorrecta. No voy a seguir con un análisis porque yo no te quiero enseñar a resolver el examen sin saber. No tiene sentido. ¿Sí? Los tips que te estoy dando es porque no te puedes aprender todo de memoria absolutamente. Entonces tienes que estudiar bien, tenemos que prepararnos bien y sobre eso ya emplear nuestra inteligencia y nuestro razonamiento para poderle dar al clavo, ¿no? Entonces sí es posible que de acuerdo a la caja de respuestas y conforme a estas opciones pueda llegar a la conclusión de que la C es la correcta. Sí, puede ser posible, pero va a ser un tema casuístico. ¿Sí? Te lo dejo de tarea si quieres hacer la prueba. Va a ser muy remoto y lo mejor, insisto, es estudiar. Bien. Pregunta 20. Estamos en la recta final. Haz tu pausa y selecciona la respuesta correcta. Bien. Voy a darte la respuesta correcta. Aquí pues no te voy a explicar gran cosa. Si no te sabes los delitos, las penas corporales y la sanción en dinero, en multa, que es la sanción pecuniaria, no vas a poder responder esto. Ni por razonamiento, ni por nada. De repente a lo mejor te sabe la de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues de repente. Pero si no te sabes estas penas, una pregunta así no la vas a poder responder, ni por análisis. El riesgo es mucho. Entonces, bueno, no recuerdo, pero por si no, todos los datos donde hay parámetros, te recomiendo que te hagas tus tablas y te los aprendas de memoria y los identifiques plenamente. Si no es que todos, por lo menos la mayoría. Todos los datos donde hay listas, hay que identificar las listas y hay que comparar con las que se le parezcan para que después no te confundas. Esa es la recomendación que yo te daría de estudio para que refuerces y no te confundas a la hora de preguntas de listas o preguntas de cuadros con datos específicos. Umbrales, tabuladores, penas, sanciones, multas, etc. Bien. Pregunta 21. Permite, voy a corregir el error. Bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Había un error en la lámina, ya lo corregí. Ahora sí, pon pausa tu video y da la respuesta correcta. Voy a dar la respuesta correcta. No hagas mucho caso a esto que está en negrita porque era un error en la transcripción del documento. De todas maneras sirve para dar la explicación, pero ahorita es irrelevante. Era una pregunta de completar. Que hace referencia a la nota interpretativa de las recomendaciones 22 y 23.
umbrales para estos dos tipos de actividades y profesiones no financieras designadas? Bueno, si no te sabes el umbral, no lo vas a poder responder. Tanda. Así de simple. Podrían ponernos problemas, ¿no? El oficial de cumplimiento recibe un cliente y no sé qué y no sé cuándo, y entonces el cliente es de un casino y le está preguntando cuánto es el umbral para las operaciones de 3,000, perdón, de sus casinos en efectivo. Entonces, la forma en que te pregunten, a mí eso no me interesa. Tengo que ver qué me están preguntando. Tan. Ahí es donde yo debo estar claro. Entonces, mira, dice, los umbrales designados para las transacciones son los siguientes, de acuerdo a la nota interpretativa. Puta, pues casi que se copiaron el texto de la famosa nota interpretativa, ¿no? Eso está a la letra. Eso es lo que yo debo de estar viendo. ¿Sí? Y luego dice, las transacciones por encima de un umbral designado incluyen situaciones en las que las transacciones se llevan a cabo con eso, bla, bla, bla. Parecen estar ligadas. Bueno. Y me dan esas opciones. Todas tienen 3,000. Lo que cambia es que aquí es igual o mayor y aquí es igual. O sea, otra vez, si leí la recomendación y su nota interpretativa y me aprendí los umbrales o me acuerdo perfectamente, pues ya sé cuáles son 3,000 y 15,000, ¿no? Tan. Y ahí lo voy a poner. Pero como viene un planteamiento, eso es lo que me va a estar confundiendo. Entonces, me pueden distraer con este tipo de chochadas, más o menos. Y luego, esto es diferente, aquí dice 10, aquí dice 10, aquí dice 15, aquí dice 15. Entonces, aquí son igual o mayor y aquí son estas cantidades. No sé, pues obviamente no me leí la recomendación o la ley, pero no me acuerdo, o bueno, se me confunde. Ya me cansé, ya soy en la pregunta de las últimas, ya estoy cansado. Bueno, sí es muy difícil responder ese tipo de preguntas así, ¿eh? Bien difícil. Pero si yo leo con atención, voy a ponerlo así, si yo leo con atención, este párrafo me puede dar cierta luz, porque la cantidad que sea, al menos aquí no está igual o mayor. También pueden despistarme, ¿no? Lo primero que yo tengo que definir es si es 10 o 15. Eso es lo primero que debo de definir. Entonces, si no leí nada y no sé nada, no, pues está en chino. O sea, obsérvalo, ¿cómo lo resuelves? Aquí no tengo problema. Entonces, el de arriba va a ser 3,000, ya. El problema es el de abajo, ¿no? 10 o 15. Es un dato que debo de saber. Esto de por encima del umbral designado es un engaño, o sea, en realidad es un engaño, tú ya sabes la respuesta correcta, porque entonces vas a decir, mira, es mayor o igual, por encima, son estas, ¿no? No, la redacción de la nota interpretativa está así, es una especie de error de redacción. El umbral es la cantidad exacta, ni mayor ni menor. Lo que te está diciendo esta parte es que así la redactaron. Acuérdate que las notas están en inglés y luego las traducen al español. Pues así dice la nota. Que las transacciones financieras por encima de un umbral designado incluyen situaciones en las que las transacciones se llevan a cabo en una sola operación o en varias operaciones que parecen estar ligadas. Dijera el viejito ese, lo que quiso decir es que las transacciones a partir de del umbral, pero dice por encima. Pero los umbrales designados, que es lo que te está preguntando, los umbrales designados son estos, no estos.
aunque aquí te diga por encima, ese es el distractor. ¿Vale? Pero, insisto, si no sabemos bien las cifras, pues no puedo responder. No hay pista para poder responder. No existe la pista. Acuérdate, ¿sí? Si crees que las preguntas o los reactivos tienen pistas, estás en un error. Tú vas encontrando elementos que te pueden dar luz en un momento dado. ¿Sí? Lamento decirte que la mayoría o muchas preguntas vienen con esa lógica, peor que no hay pistas, ¿eh? Aunque vengan a forma de problema. Eso, te digo, eso lo dificulta más. Peor todavía. No hay pistas, no quieras encontrar pistas. Más bien hay distractores y hay que eliminar toda la paja para saber qué cosa te preguntan y cómo puedes llegar a la respuesta correcta. Y eso solamente se hace con conocimiento. Aquí la intuición no sirve, ni el Team Marín. Última pregunta. Última pregunta. Haz tu pausa y trata de resolverla. Voy a dar la respuesta correcta. Bien, aquí me están pidiendo de referencia la guía para la prevención de detecciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero derivados de actos de corrupción. Entonces me están diciendo que es un complemento atípico. Si tú te acuerdas de la guía, hay una serie de factores o de indicadores de riesgo, tanto para las PEPs, que es lo que se trata ahí, la corrupción de PEP, y lo que se denomina personas vulnerables, que son las que están relacionadas con el PEP. Entonces nos está diciendo, digo, esto ya está preparado, ¿no? Pues tendrías que darte cuenta de eso en segundos, ¿no? Entonces es el documento que te están pidiendo y te están pidiendo un comportamiento atípico que viene en esta guía, que indica factores de riesgos. Entonces, si leíste la guía y te sabes todas las características, pues vas a identificar fácilmente qué es esta. Vas a leer todas y vas a identificar fácilmente qué es esta. ¿Sí? Ahora, si no lo hiciste, tendrás que estar analizando. ¿Sí? Si por lo menos te sabes las características de las operaciones inusuales, porque aquí hay un distractor, que viene en el texto de la guía, por cierto, pues te vas a ir con la finta, porque muchas de esas hablan de operaciones inusuales. ¿Vale? Ahora, perdón, si ves a la guía anticorrupción, algunas de los comportamientos atípicos se parecen a las de las operaciones relevantes, perdón, internas preocupantes. Entonces, estas tres opciones están basadas en las situaciones que conllevan a una operación inusual de acuerdo a las disposiciones. Por eso, aunque se parezcan o sean iguales, o muy parecidas, porque no son iguales, esto se refiere a las disposiciones. Así están los textos de la de bancos. Y esto se refiere a las operaciones internas preocupantes. Ahorita ya te estoy diciendo de manera muy rápida. ¿Sí? Querer hacer un análisis de esto para darte cuenta que la correcta es la de, si no leíste la guía, va a ser bien difícil. Bien difícil. Y si no te sabes las diferencias entre una operación inusual y sus causas y una operación interna preocupante y sus causas, va a ser bien difícil que respondas esto. Entonces, fíjate cómo en ese tipo de preguntas te combinan tres conceptos con la guía. ¿Sale? Ya te enseñé más o menos cómo se van eliminando, ¿no? Pues tienes que leer perfectamente, ¿no? Montos inusualmente o pues si te acuerdas que esto viene en las disposiciones de operaciones inusuales, te darás cuenta que esto no es porque vienen las disposiciones de operaciones inusuales y lo que te está pidiendo es conforme a la guía anticorrupción. Estas vienen en las disposiciones, pero para efectos de las internas preocupantes. Y me están preguntando sobre la guía anticorrupción. La que me queda es esta. Pero si yo no sé con claridad ninguno de los tres documentos, pues a esta simplemente la voy a poner para acá arriba. Ahora, yo puedo decir, bueno, es que
No recuerdo que en la parte de operaciones inusuales en las disposiciones hablen de familia. No recuerdo. Y casi te aseguro que no habla de familia. Y en esta, tampoco. O sea, en operaciones inusuales tampoco habla de familia, se refiere siempre al empleado. Perdón, en operaciones internas preocupantes tampoco habla de familia, se refiere al empleado. Entonces, ya siendo muy analítico, cuando yo vea esta y no sepa para dónde ponerla y si es para acá o es para allá, pues ese es el dato que me dice. El cliente familiar o persona cercana a este. Pues esos son los clientes por vinculación, los PEPs por vinculación, ¿no? En los casos de operaciones inusuales de las disposiciones e internas preocupantes de las disposiciones, no se habla de este supuesto. Así es como puedo resolver de repente esta situación, porque pude encontrar el patrón y así lo resuelvo. No vienen patrones así. Lo que realmente te va a venir es una chochada, una de inusuales, una de internas preocupantes, una de relevantes, una de la GAFI. O sea, va a ser bien difícil que identifiques lo que te están pidiendo si no leíste los documentos, honestamente. Yo ahorita lo hice así a propósito, pues para simplificar la explicación, nada más. Pero en realidad van a venir las opciones a saber de qué. La única forma de poderla resolver es habiendo leído los documentos y las listas. ¿Vale? Bien, amigas y amigos, espero que estos tips te ayuden a mejorar tu estudio, hayas detectado áreas de oportunidad, te des cuenta que es importante la comprensión de lectura y la lectura. Al margen de todo, la clave es la lectura, pues un examen donde hay que leer y hay que escoger las respuestas. Es un examen en donde necesitas conocimiento. Espero que las explicaciones que te di sobre los diversos tópicos también hayan agregado un poco más de conocimiento. Te invito a que descanses, te prepares para el área 2 y me acompañes en el siguiente video de área 2. Éxito.